Buenos días, bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Hoy es domingo 28 de enero del año 2024. Prácticamente se ha acabado este primer mes del año y realmente ha transcurrido muy rápido. Esperamos que todos ustedes estén teniendo un buen principio de año. Para algunos de nuestros hermanos no ha sido sencillo porque durante este tiempo algunos han tenido familiares que se han adelantado en el proceso y han sido llamados delante de la presencia de Dios. Oramos, oramos para que estas personas que se nos han adelantado en el camino estén en la casa del Señor conforme a su palabra. Le pedimos al Señor que tenga misericordia de ellos y para aquellos que les han perdido, que el Señor les dé fortaleza para continuar adelante, que el Señor traiga a su memoria las alegrías que tuvieron con todos y cada uno de ellos, y esto de alguna manera eclipsará la posible tristeza que pudiera haber. Es importante siempre recordar las cosas que son buenas y que son agradables. Dios mismo en su palabra así nos exhorta. En la vida, en el proceso de la vida, todos, absolutamente todos, tenemos dificultades y tenemos problemas. No hay un solo ser en la tierra, un ser viviente, que no tenga problemas de distinta índole, independientemente de la edad que pueda tener. Un bebé puede representar que un problema sea que a lo mejor está sucio y necesita ser cambiado y llora expresando su necesidad. Puede ser un niño que se sienta solo en su casa en medio de la noche y llore o grite para llamar la atención de sus padres. Puede ser alguien que esté en la escuela y que esté sufriendo acoso por sus compañeros. Puede ser un adolescente que tantas cosas pasan por la mente a esa edad en la que todo queremos, todo necesitamos y nada nos satisface. Puede ser un adulto que tenga que tomar decisiones de distinta índole. Puede ser alguien que ya sea maduro y que tenga algunas circunstancias o tenga que enfrentarse a ciertas responsabilidades que antes no tenía. Puede ser alguien que está llegando a la tercera edad y que quizás se ha ido quedando solo. Tenemos problemas de distinta índole y de distinta naturaleza, y por si fuera poco, en el día a día, todos los días, aparentemente hay situaciones que nos agobian, nos aquejan, cambios en la economía, aumento de las cosas, la disminución del poder adquisitivo del dinero, el escuchar de la presencia de conflictos y violencia de diversa índole y de diversa manera. En el proceso tenemos dos opciones: detenernos y enfocarnos en esas circunstancias adversas, o bien voltear al Señor y agradecerle por permitirnos el vivir y el estar en cada día. Poder dirigirnos al Señor para agradecerle por todas y cada una de las bendiciones recibidas. Voltear y darle gracias al Señor. De acuerdo a la palabra, Pablo nos exhorta y nos dice que si tenemos alimento, demos gracias a Dios. Que si tenemos vestido, demos gracias a Dios. Que si tenemos para compartir, le demos gracias a Dios. Si estamos con familiares, con amigos, con los cuales compartimos el pan, la sal y el agua, que le demos gracias a Dios. Aún en medio de las necesidades, como hablamos la ocasión anterior, darle gracias a Dios, porque eso cambia la atmósfera, eso cambia nuestra posición en medio de los problemas.
No hay nadie, absolutamente nadie, que no esté pasando por dificultades, vamos a llamarle problemas. Y en medio de todo eso, la palabra de Dios nos exhorta para tener ánimo, para tener fe, para tener confianza. Dice la palabra a través de nuestro Señor Jesucristo: venid a mí, todos los que están cansados y fatigados, que yo los haré descansar. El Señor dice: vengan a mí. El punto crucial en el mundo en el que vivimos es que la gente no quiere ir a Dios por diversas razones, porque no lo conocen, porque nadie les ha hablado. Quizás en la cultura en la que viven tienen otra ideología, tienen otros pensamientos. Quizás están enojados con Dios. Hay tantas cosas, pero el punto es, si no vamos a Dios, si no vamos hacia nuestro Señor Jesucristo, el cual nos exhorta y nos dice: todos los que estén trabajados y cansados, vengan a mí. Y no solo dice que vengamos a Él, sino que Él hace una promesa impactante cuando dice: yo haré su carga más ligera. Yo haré sus circunstancias más llevaderas. La palabra de Dios dice que Dios no permite ninguna circunstancia adversa que vaya más allá de nuestra capacidad para enfrentarla, y que también en medio de la prueba, en medio de las circunstancias adversas, Dios envía la solución. Y si yo logro aprender esto, entonces mi confianza debe de estar en Él. Dice la palabra de Dios: ¿cómo escucharán si nadie va y les habla del Dios eterno? ¿Cómo sabrán si no hay quien vaya y les predique? ¿Cómo sabrán si no hay nadie que esté interesado aunque conozca? ¿Cómo conoceremos? Pero Dios siempre está ahí. De alguna u otra manera, Él aparece siempre, siempre, para tratar de llamar nuestra atención. Él es el que tiene que llamar nuestra atención para decir: aquí estoy, aquí estoy. He escuchado personas en dificultad que han expresado: Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? No me dejes. La pregunta ahí también habría que señalar: a qué Dios nos estamos dirigiendo. Dios está interesado en que nosotros le conozcamos plena y ampliamente. La principal manera para conocer a Dios es a través de su bendita palabra. Pero esa palabra, que está plasmada y está reflejada en un libro, en un conjunto de libros, no se abre sola. No aparece instantáneamente en el lugar en donde yo necesito una palabra de ánimo, de exhortación, una palabra de consuelo, una palabra de sanidad. No se abre sola. Yo tengo que ir, tengo que tomar el libro y tengo que abrirlo. Y tengo que darme el tiempo para poder leerlo. Hay algo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que pasar a la acción. En alguna ocasión alguien tenía algo que resolver y me decía que la solución no había llegado. Y de repente, no sé por qué, yo le pregunté: ¿y qué estás haciendo? Y me respondió: nada, no estoy haciendo nada. No pude evitar externarle y decir: bueno, pues si no estás haciendo nada, ¿cómo esperas que esta situación pueda tener un curso o una solución? Ciertamente Dios quiere, pero Dios nos ha entregado una voluntad
Y nosotros, a través de esa voluntad, tenemos que pasar a la acción. Le damos gracias a Dios por este foro. Le doy gracias a Dios por la vida de todos aquellos que nos animan, que nos exhortan. Porque ciertamente, aunque ustedes me ven hablando, también tengo situaciones personales que resolver, también tengo conflictos, también tengo dudas. En medio de esas dudas, en ocasiones, yo tengo que tener un diálogo con el Señor y decirle: Señor, esto que hago es producto de una voluntad humana o es algo que tú deseas que hagamos. Y no pocas ocasiones el Señor me ha animado para que Cristo, nuestra familia, continúe adelante. Le doy gracias a todos aquellos que nos confían y nos platican de sus testimonios, de las dificultades que tienen y de cómo la palabra de Dios obra en sus vidas. Le doy gracias a Dios y los exhorto y los animo para todos aquellos que tengan un testimonio, para todos aquellos que hayan experimentado en la palabra de Dios una manifestación, un milagro creativo, una sanidad, que se haya resuelto alguna circunstancia, lo compartan con nosotros para compartirlos con los demás. Sobre todo los testimonios animan, aumentan, afianzan nuestra fe. Es importante. No se guarde. Quizás piense que su testimonio no es importante o no es relevante. No es así. Todos los testimonios son importantes. Los testimonios en los cuales hay un proceso. El proceso es que yo tengo un diálogo, tengo una comunicación, tengo una petición con el Señor, y tiempo después, aquello que yo he puesto en manos del Señor, el Señor me ha respondido. Ese es el punto. Ahí sé que es Dios el que está obrando y que soy consciente de ello. Muchos quizás experimentan solución a distintos problemas, pero muchos de ellos no glorifican a Dios, no le dan gracias a Dios, no reconocen a Dios. Nuestra exhortación es, conforme a la palabra del Señor, dice: agradezcamos en todo y por todo. ¿Tiene usted algo que agradecer el día de hoy? Yo tengo que agradecer por este día. Yo tengo que agradecer al Señor porque la noche anterior veló mi sueño y me dio descanso. Yo tengo que agradecer al Señor porque en este día me ha dado vestido, me ha dado cobijo, me ha dado la capacidad de ver a personas que amo y que quiero. Yo tengo que agradecer a Dios porque me permite estar en este foro y ser un instrumento para llevar la palabra de Dios, para hablar de las cosas del reino eterno, no para hablar de mis ideas, de mis conceptos, de mis experiencias, para hablar de la palabra de Dios. Y damos gracias al Señor. Estamos tan agradecidos. Y cuando yo digo estamos tan agradecidos, casi inmediatamente viene a mi mente el pasaje en la Escritura en la cual el apóstol Pablo, que se encuentra preso, es llevado frente a un rey y frente a personas en autoridad. Y cuando Pablo viene encadenado, ha estado preso. Y no piensen en una prisión como las que vemos en la televisión actualmente, que tienen luz y tienen servicios y tienen comida y tienen vestimenta, aun cuando no pueden salir. Hablar de las cárceles que se mencionan en el tiempo en que Pablo vivió, estamos hablando de lugares que verdaderamente eran una prisión. No había baños, ellos tenían que hacer sus necesidades en ese espacio en el que se encontraban y permanecían encadenados muchas veces hacia la pared.
no había ventanas, quizás en el mejor de los casos, una pequeña hendidura a través de la cual podía entrar la luz. Pablo estaba en un lugar así cuando es traído delante de estas personas. Y él espera la indicación de quien guarda la autoridad máxima es en ese momento, que es el rey Agripa. Y el rey Agripa le dice: se te concede la palabra, Pablo. ¿Qué tienes que decir en tu favor? Trato de imaginarme la escena, porque se dice que la manera en que los prisioneros eran llevados era con un madero a través del cual estaba la cabeza y estaban las manos a través de un orificio, y estaba sellado ese madero y estaban las cadenas caían hacia abajo y estaban las cadenas en sus pies. Quiero tal vez imaginarme que no se las quitaron, y Pablo, y yo digo que no se las quitaron porque en algún momento Pablo dice: excepto por estas cadenas, estaba encadenado. Así es llevado delante de la presencia de estas autoridades. Se te concede la palabra, Pablo. Y la primera expresión de Pablo es: excelentísimo rey Agripa. Lo primero que sale de la boca de Pablo es un reconocimiento. Excelentísimo rey Agripa. Un reconocimiento a una autoridad humana. Y no porque los ojos tengan que ponerse ahí, sino porque Dios nos exhorta y nos anima a que de nuestra boca solamente salgan palabras de bendición. Excelentísimo rey Agripa. Y luego dice: estoy tan feliz. Quisiera que usted se imaginara lo que está ocurriendo, esa escena, preso, encadenado, y está diciendo: estoy tan feliz de estar aquí. Estoy tan feliz de estar aquí. Si estuviéramos viendo una película y estuviéramos viendo la escena, tal vez pensaríamos: ese hombre estaba loco. ¿Cómo puede estar feliz si está encadenado? ¿Cómo puede estar feliz si ha estado durante días o semanas preso? ¿Cómo puede estar feliz si incluso está pasando por carencia de alimentos o de abrigo? Porque también en una de sus cartas exhorta a uno de sus discípulos y dice: y dile a fulano que no se olvide de mi abrigo, por favor. ¿Por qué tendría que pedirlo? Porque había una necesidad. En medio de esa circunstancia, Pablo expresa: estoy tan feliz de estar aquí. En medio de la prueba, en medio de la dificultad. Porque Pablo no estaba experimentando esa situación como tal. Pablo experimentaba otra dimensión. Esa dimensión era la confianza total, plena y absoluta en el Dios eterno. Lo hacía porque él mismo decía: soy siervo de nuestro Señor Jesucristo, esclavo de Él por amor. Y para nosotros es un mensaje y nos anima para que en medio de circunstancias difíciles mantengamos esta actitud de agradecimiento a Dios. Y el agradecimiento viene cuando podemos hablarles a otros de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Tener cuidado si no estamos compartiendo con otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque quizás estemos pecando de egoísmo, quizás estemos pecando de falsa humildad, quizás estemos pecando de soberbia. Y si esto es así, ir inmediatamente delante del Señor para pedirle perdón y que me ayude a cambiar y hacerlo conforme a su palabra. Vamos a pasar a nuestra proclamación. Le damos gracias al Señor por permitirnos este tiempo. Gracias por darnos a nuestro Señor Jesucristo, y le pedimos que su Espíritu Santo nos hable esta mañana,
Que el Señor nos hable, que nos dé esa palabra que necesitamos, cualesquiera que sea la necesidad. Y si no tiene necesidad, igualmente agradecerle a Dios por todas y cada una de sus bendiciones. Gracias, gracias, gracias Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te amamos. Bueno, nuestra proclamación se las he compartido y puede usted leerla, puede usted unirse en ella, o puede escuchar, levantarse, levantar sus manos, o allí en el lugar en donde usted se encuentra, quiere ponerse de rodillas, también lo puede hacer. Lo que el Señor traiga a su alma. Dice la proclamación: Jehová, así como está lejos el oriente del occidente, así has hecho tú alejar mis rebeliones y mis maldades, y me has sacado de la oscuridad, de la incertidumbre, de la muerte, y me diste vida para que no descendiese yo a la sepultura. ¿Cómo no habría de bendecirte y alabarte por tantos y tantos favores y misericordias? Tú eres Dios, tú eres el que me fortalece, tú eres el que me esfuerza y me llama diciéndome: ven, pongámonos a cuentas. Y si mis pecados fuesen como la grana, oh Dios, tú los volverás blancos como la nieve. Y si fueran rojos como el carmesí, tú los harás blancos como la lana. Tú eres Dios, el que por amor borra todas mis rebeliones. Tú eres, Señor, el que quitas todos mis pecados. A diferencia mía, Señor, tú no retienes para siempre el enojo, ya que tú te deleitas en tu misericordia. Sepultas mis iniquidades, sepultas mis maldades y echas mis maldades conforme a tu palabra en el fondo del mar. Ciertamente, en nuestro Señor Jesucristo tengo redención por su preciosa sangre, y tengo el perdón de mis pecados por las riquezas de su gracia, y tengo vida juntamente con Él. Nuestro Señor Jesucristo anuló el acta de los decretos que había en contra mía y la clavó en la cruz. La clavó en la cruz para testimonio de todos. Por lo tanto, confesaré mis faltas, Señor. Confesaré mis pecados. Confesaré mi iniquidad en la seguridad de que tú eres fiel y justo para perdonarme, para limpiarme y para darme esperanza bendita de vida eterna, prometida por el Padre desde el principio de los siglos. Amén. Amén. Pues le damos gracias al Señor por esta proclamación tan hermosa. Y durante estos últimos días, últimas semanas, he estado reflexionando un tema que ciertamente el Señor ha traído durante esta semana con algunos de ustedes, en la cual el mayor mandamiento que Dios le dio a su pueblo y que Dios nos da a nosotros y expresado por nuestro Señor Jesucristo es: amarás a Dios por sobre todas las cosas.
Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Reflexionaba yo en este pasaje y me llevaba a recordar cuando el Señor formó al hombre. Debo confesarles que no lo había comprendido de esa manera, y durante estas semanas fue como un entendimiento que vino a mi vida. Ciertamente, la palabra del Señor dice que formó al primer hombre, que formó a Adán del polvo de la tierra lo formó, pero lo que formó no tenía vida, no había aliento de vida en él, no había absolutamente nada. Para nosotros, quizás un ejemplo muy claro de lo que esto podría haber sido es cuando nosotros vemos a alguien que ya no se encuentra con nosotros y que está siendo velado, y cuando está siendo velado está en la caja mortuoria y nosotros nos podemos acercar y lo podemos ver, lo podemos apreciar, pero ya no hay nada en él que lo caracterizaba. Ya no hay nada en él que lo hacía hablar, que lo hacía emocionarse, que lo hacía sentir. Ya no hay nada. Y la pregunta es, ¿dónde está lo que había ahí? ¿En dónde está? Y he aquí esta imagen en la que Dios forma del polvo la imagen del hombre. Está inerte. No hay nada. Y teniéndolo ahí, la palabra del Señor dice que sopló aliento de vida en él. Y este es el punto importante. Esta es lo que Dios trajo a mi mente como entendimiento. No quisiera usar la palabra revelación, sino un entendimiento. Porque en el momento en el que Dios sopla sobre esta masa inerte de barro de forma humana, en ese momento se forma el alma. Entre el cuerpo y el espíritu se forma el alma. Y dice la palabra de Dios que fue un alma viviente. Un alma viviente. Quizás muchos de nosotros ni siquiera pensamos en ello. Quizás simplemente pensamos, pues yo soy yo porque yo me veo en un espejo y sé que yo soy yo. Hay características, yo escucho mi voz y sé que yo, y no sé qué tan conscientes somos de que eso que nos hace hablar y que nos hace identificarnos es el alma que vive en este cuerpo, en este conjunto de huesos y de músculos y de vísceras recubiertos de piel. Es el alma. Y lo que permite que esa alma se pueda relacionar fue el aliento de vida que hay en ella. Y la Escritura dice que somos cuerpo, alma y espíritu. En ese orden, no es un espíritu en un cuerpo con un alma, o no es un espíritu con un alma dentro de un cuerpo, es un cuerpo, el alma y el espíritu. Y quiero resaltarlo porque desde aquí me llevó a la reflexión de que ciertamente ese cuerpo se fatiga, se cansa, va cambiando en el transcurso del paso del tiempo, y eso lo podemos ver en nosotros mismos en el día a día. Si ya no somos tan jóvenes y si recordamos cuando éramos niños, ya no somos unos niños. Quizás muchos de nosotros ya no somos tan jóvenes. Quizás muchos de nosotros, nuestro cabello se ha cubierto de color blanco y de canas. Nuestras fuerzas han sido menguando. Pero quiero decirle que así como el cuerpo va sufriendo cambios, también el alma
va sufriendo cambios. Y el espíritu también. El espíritu también. Y esto me lleva a un punto crucial. Cuando hablamos de enfermedad, generalmente pensamos en enfermedad del cuerpo. Cuando hablamos de enfermedad y el cuerpo se enferma, lo primero que digo es voy a ir al médico o qué medicamento me tomo. Y no es que esté mal. La pregunta es, y yo levanto la mano para decir que no lo hago con frecuencia, ¿cuántos de nosotros cuando nuestro cuerpo se enferma, nosotros primero levantamos nuestra petición a Dios? Le decimos, Señor, mi cuerpo no se siente bien, mi cuerpo está pasando por tal o cual proceso. Ayúdame, Señor, manda los recursos necesarios, cualesquiera que estos sean, para que este cuerpo sane o mejore. En el mundo en el que vivimos, cuando hablamos de enfermedad, generalmente hablamos de la enfermedad precisamente del cuerpo. Pero déjeme decirle que también hay lo que se llaman enfermedades del alma. Hay personas de las cuales nosotros podemos decir, es que tiene un alma afligida, es que tiene un alma que está sufriendo, tiene un alma que está angustiada, tiene un alma que tiene tristeza, y el alma también se enferma. Para nosotros, una manera sencilla de saber qué es el alma es lo que para nosotros viene representado como el yo creo, yo pienso y yo siento. Son tres características en las cuales se reflejan las emociones y la voluntad, básicamente. Yo creo, yo pienso, yo siento. Y las tres pueden menguar y se pueden lastimar. Es ahí donde un alma que está enferma puede verse a través del espejo del cuerpo y reflejar lo que está ocurriendo. Y déjeme decirle que los médicos simplemente nos dedicamos a tratar de sanar el cuerpo y no pocas veces nos olvidamos del alma de la persona. También el espíritu se enferma. Cuando decimos que tiene un espíritu triste, cuando decimos que tiene un espíritu que está dominado por la maldad. También hay enfermedades espirituales. No pretendo abordarlo todo en este día y desde este foro, pero sí pretendo enfatizar la importancia que tiene el alma. Vivimos en un mundo en el que ahora glorificamos al cuerpo y si tiene dudas, observe la información que nos llega a nosotros todo el tiempo y no estoy diciendo que necesariamente eso esté mal. Personas que están obsesionados por sus cuerpos, por lograr los mejores cuerpos, casi de concurso, hombres y mujeres, obteniendo horas y horas y horas y horas de su tiempo para lograr esa perfección en sus cuerpos, llevando a cabo situaciones nutricionales que vayan a la par de lo que están buscando. Hay una proliferación de centros de atención sobre belleza, sobre luces, sobre tratamientos de hielo, tratamientos de radiofrecuencia, uso de láser. Y repito, yo no estoy diciendo que necesariamente no lo hagamos, porque hay una exhortación de parte del Señor para cuidar ese cuerpo. Y cuidar ese cuerpo va básicamente en
estar al pendiente de cómo lo alimentamos, tanto desde el del punto de vista físico como emocional. ¿Qué es lo que le damos a ese cuerpo? Pero todo lo que entra por ese cuerpo impacta el alma. Todo, absolutamente todo. Hay una obsesión para ese cuerpo. Y en la medida que nos obsesionamos con ese cuerpo, nos olvidamos del alma. ¿Cómo lo sabemos? Porque con frecuencia escucho a veces de personas que hablan de otras personas diciendo, no, esta persona no tiene sentimientos. No, esta persona es muy fría. No, esta persona parece que no se conmueve absolutamente con nada. No, esta persona nada más busca su propio beneficio. No, esta persona nada más busca lo suyo. No, esta persona es como muy indiferente. Parece que le afectan las cosas, pero realmente no está sucediendo eso. Y esto me lleva a otro punto de reflexión, que es cuando nuestro Señor Jesucristo se encontraba en una situación determinada. Casi invariablemente en la Escritura dice, a ti te digo, tus pecados te son perdonados. ¿A quién le estaba hablando el Señor? ¿Al cuerpo? ¿Al alma? ¿O al espíritu? A ti te digo, tus pecados te son perdonados. Hay una cita en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que dice, porque ciertamente el alma que peque, esa morirá. Ciertamente, ¿qué significa que el alma que peque, el alma que se aparte de la voluntad de Dios, el alma que se aparte de los caminos de Dios, el alma que solamente busca lo suyo? Hay una escena muy impactante en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que es la de un hombre que ha levantado una gran cosecha, una cosecha exitosa, y él está muy complacido de todo lo que ha logrado. Y él se queda observando que esa cosecha tan fructífera, tan grande, y está diciendo, wow, ¿qué haré con esto? Y luego dijo, ya sé, voy a derribar mis almacenes que son muy pequeños para poder almacenar todo esto, los voy a hacer más grandes y voy a meter todo esto, los voy a meter ahí. Y le diré a mi alma, subrayo, y le diré a mi alma, alma, gózate, alégrate, come y bebe, disfruta todo lo que tienes. ¿Le suena familiar a usted esto? ¿Le suena familiar? En esta enseñanza, al final hay una sentencia que dice, necio, 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 ¿no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tú tienes, de quién será? Por eso hay una exhortación en la palabra de Dios cuando nuestro Señor Jesucristo dice que no nos preocupemos por las riquezas de este mundo y materiales, que nos preocupemos por hacer tesoros en el cielo, en donde ni el ladrón roba, ni el orín corrompe, en donde es perecedero. El Señor nos exhorta para que hagamos nuestros tesoros ahí. Y no es fácil viviendo en un mundo como en el que vivimos, un mundo fundamentalmente material. Puntualizando, básicamente nuestro Señor Jesucristo decía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y quienes le escuchaban de la clase religiosa presente en ese tiempo y en ese momento decían, ¿qué clase de blasfemia es esta? ¿Qué manera de insultar a Dios es esta? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y no sabían
que la esencia misma de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo estaba presente. No podían comprenderlo, no podían entenderlo. Y nuestro Señor sabía que además de eso, humanamente, a veces nosotros necesitamos ver para creer. Y entonces el Señor hacía milagros creativos. Hacía milagros que eran manifestados en el cuerpo. Y por eso expresaba, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, y le decía a un ciego que ahora veía, o le decía a un paralítico que ahora se levantara, o le decía a alguien que había muerto que lo hiciera y que se levantara, o le decía a un cojo que ahora caminara de manera adecuada. Y milagros tras milagro tras milagro, dice el apóstol Juan, que si él escribiera todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo, no alcanzaría ese libro para señalarlos y para enumerarlos. Entonces es importante para nosotros entender la relevancia y la importancia de reconocer que tenemos un alma, en la cual se refleja nuestra voluntad, se reflejan nuestros pensamientos, se reflejan los deseos de nuestro corazón, y que esa alma se ve afectada por el mundo en el que vivimos, y que el estado de sanidad o de enfermedad, el alma, se refleja en el cuerpo. Se refleja en el cuerpo. Por consiguiente, si el alma es restaurada, si el alma es sanada, eso se va a reflejar en el cuerpo. Incluso puede que ni siquiera tenga que haber la intervención médica. Y no estoy diciendo que no sea necesaria en algunos casos. ¿Cuántos de nosotros podíamos dar testimonio cuando estamos enfermos? Es que ya fue con este médico, ya fue con este otro médico, ya fue con el otro médico, ya compró esta medicina, ya la cambió, pero sigue enfermo. Porque el alma está gimiendo, el alma tiene una necesidad y esa alma está impactando al espíritu, y lo que esa alma y ese espíritu están clamando es la necesidad de encontrar y de tener a Dios en su vida. Y si ellos pueden tener la presencia de Dios en su vida, entonces el cuerpo va a experimentar lo que para nosotros son milagros y maravillas. Son milagros y maravillas. Esta palabra pude compartirla con algunos de ustedes durante la semana y me decía que tenía una situación, está pasando igual por una enfermedad de cáncer, no había habido manera de hablar con ella y hace algunos días tuvimos oportunidad de platicar un poquito más y yo pude percibir cómo hubo un momento en su vida que marcó un antes y un después. Hubo una situación que la afectó tremendamente a esta persona y en algún momento le hablé de la importancia de perdonar el daño que le había sido infringido. Y que en la medida que perdonara, Dios podía sorprenderle a través de la sanidad de su cuerpo. Y lo mismo les digo a ustedes el día de hoy. ¿Tienen una necesidad? ¿Son conscientes de si su alma está enferma o no está enferma?
¿Cómo puedo darme cuenta si está enferma o no está enferma? Y ese es el punto. La palabra de Dios tiene que estar actuando en cada momento, día a día, día a día, porque hay cosas de las que quizás nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Aun cuando pensemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, podemos llegar en un momento determinado para no ser conscientes de ello. Y cuando no estamos conscientes de ello, la palabra de Dios me dice que debo de estar alerta y atento, porque eso de lo que no sé, estoy consciente, puede desarrollarse y crecer e impactar mi cuerpo. Cuando la palabra de Dios dice que yo cuide este cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, se refiere a cuidar el cuerpo y cuidar el alma. Y eso va a impactar en mi espíritu. Déjeme también agregar que debo confesarles que yo tenía un concepto erróneo, porque cuando yo pensaba que Dios había soplado aliento de vida sobre nosotros, yo pensaba que lo que venía a nosotros era el Espíritu de Dios. Y no es así. No es así necesariamente. Y yo pensaba que como médico o como paramédico, cuando hay una persona que está pasando por una situación que requiere una atención de urgencia y a lo mejor está dejando de respirar, uno de los procedimientos a seguir es darle respiración de boca a boca a esa persona. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Le estamos dando aliento. La pregunta es, al darle aliento a esa persona ahora tiene mi espíritu y mi aliento. No, no. Simplemente estoy dando aliento para que tratar de que recupere la respiración esa persona. Y esto, de acuerdo a lo que he entendido, y puedo estar en un error, es lo que hace Dios en nosotros. Simplemente vino y sopló aliento de vida sobre nosotros, pero no está puesto el Espíritu de Dios en nosotros, porque el Espíritu de Dios, enviado después de nuestro Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo, cuando Él venga a nosotros y nos selle con su Espíritu, las manifestaciones que esto tiene que traer en nuestra vida es una vida de cambio conforme a la voluntad de Dios. En Gálatas se menciona como el fruto del Espíritu Santo, pero también es necesario hablar de que el Espíritu de Dios es espíritu de conocimiento, espíritu de sabiduría, espíritu de temor de Dios, espíritu de conocimiento. Son distintas maneras en las que Dios actúa cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Puntualizando, cuando nuestro Señor Jesucristo le pregunta en algunos escenarios a algunos personajes en la Biblia, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? La pregunta está vigente para nosotros el día de hoy. ¿Quiero ser sano? Quiero ser sano, y eso también de alguna manera trae un entendimiento, porque no son pocos los escenarios en los que gente con necesidad, y esto por favor no lo tome como un sentido de señalamiento, pero gente con necesidad pidiendo oración, y personas que vienen y en su buena voluntad oran y oran y oran y oran y oran por esas personas, y aparentemente no ocurre nada. No se obtiene aquello por lo cual se está orando y se está pidiendo a Dios. Y en la reflexión es, la mayor parte de las veces no ocurre porque no está habiendo un cambio en el alma de esa persona. No está existiendo un proceso de sanidad.
No está viendo un cambio en la voluntad para que diga, de hoy en adelante voy a dejar de hacer las cosas que a Dios le desagradan y ahora voy a hacer las cosas que a Él le agradan de acuerdo a sus estatutos y sus mandamientos. Y que aquello que mi corazón quiere hacer emocionalmente, pero no está de acuerdo a lo que Dios quiere, entonces yo tengo que dominarlo. Y el abanico es muy grande porque puede implicar la toma de decisiones. Mucha gente toma decisiones con su corazón y el resultado trae dolor y trae tristeza. Y luego preguntan, ¿entonces se equivocó Dios o me equivoqué yo? No, nos equivocamos nosotros, porque no fuimos capaces de tener entendimiento a través de esa voluntad, de esos pensamientos, para saber que quizás la decisión que queríamos tomar a como diera lugar, según nosotros, eso era lo que yo tenía que hacer, pero no consultaste a Dios. No le preguntaste a Dios, no oraste a Dios para que Él trajera de alguna manera la respuesta que nosotros necesitábamos para saber que estábamos dentro de la voluntad de Dios. Quiero un ejemplo. Cuando nuestro Señor Jesucristo está en el jardín del Getsemaní, sabe que viene un tiempo muy difícil para Él, de sufrimiento corporal principalmente. Y en un momento determinado, gimiendo en su espíritu, de repente vino el Espíritu Santo para fortalecerle. Y él pudo decirle al Padre, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Para nosotros implica detenernos y decir, Dios, ¿estoy haciendo tu voluntad o estoy haciendo la mía? Estoy siendo sujetado y manejado por mis emociones, Señor. Estoy siendo sujetado por todos los pensamientos que vienen a mí que no están acordes a tus principios. Como dice tu palabra, ciertamente pensamientos de mal y no de bien. Y si yo logro identificar eso y logro esforzarme para poder tener control sobre de ello, como dice su palabra en el Salmo 103, cuando el salmista dice que le está diciendo a su alma, el alma no quiere, pero él está diciendo, alma mía, bendice al Señor, sujétate y que todo mi ser, bendiga a su santo nombre. Para nosotros ese es el punto. Y lo que quiero dejarle a usted esta mañana es que reflexione en ello. Y en la medida que Dios se lo muestre, pídale a Dios que le dé la fortaleza para cambiar. Pídale al Señor que envíe de su espíritu para que le ayude en ese proceso de cambio. Y esté atento a lo que el Señor puede hacer sobre su cuerpo. Y si recibe una sanidad que aparentemente sea sobrenatural o milagrosa, extraordinaria, compártanos su testimonio. Padre, gracias. Gracias, Señor. Nunca dejas de sorprendernos. Gracias, Padre. Gracias por recordarnos, Señor, que tenemos un alma. Gracias por recordarnos que tú nos diste esa alma, Señor, y a través de esa alma permitiste que tuviéramos libre albedrío, porque tú no hiciste autómatas, Señor. Tú no hiciste, Señor, esclavos sin emociones y sin sentimientos. Tú nos diste un alma, Señor, para tener voluntad, para tener emociones, para tener pensamientos, para hacer las cosas conforme a tu voluntad. Ahora permite que nosotros podamos entenderlo y que podamos ejercer un dominio sobre esa alma conforme a tu palabra, conforme a tus estatutos, conforme a tus mandamientos, para hacer tu voluntad. Y en el proceso, Señor, si a ti te place,
Si a ti te place, Señor, entonces, si tú quieres, puedes sanarnos. Que el Señor los bendiga, que tengan un excelente fin de semana en compañía de sus familias y si Dios quiere, aquí nos vemos la semana entrante. Bendiciones.